Vamos entonces a pasar a este módulo 3 y al módulo 4 referido a las competencias investigativas con respecto a los objetivos de la tesis. Definición y finalidad de las competencias investigativas. Las competencias investigativas son la aplicación del razonamiento lógico, de la experiencia sistemática y de la creatividad para darle respuesta y solución a los problemas de la realidad. Las competencias se adquieren al saber aplicar los diferentes objetivos en la realización de la tesis, así como a la explicación del problema. Esto es muy importante, la competencia. Esto es una tendencia en el ámbito de la educación. Ayudar a los estudiantes a más que tener un cúmulo de conocimientos, a saberlos aplicar, saber hacer cosas. Y por supuesto, así es la investigación de la tesis. Entonces, saber aplicar conocimiento. ¿Y qué es la competencia? El objetivo final de una competencia es generar el conocimiento científico y en particular el conocimiento de la tesis de grado. Vamos a hablar ahora de tipos de competencia. Las competencias investigativas, ¿verdad? Unas están orientadas a los objetivos finales de la investigación y otras están orientadas, ¿verdad?, al proceso de la investigación. Esto puede ser intercambiado, pero mientras más claro estamos hacia dónde vamos, ¿verdad? En el proceso de investigación vas aplicando, ¿verdad?, todas aquellas competencias y objetivos que te vayan dando finalmente a los objetivos de la tesis. Vamos a ver cuáles son los objetivos finales de la investigación. Bueno, saber exponer de forma oral y escrita es lógico, ¿verdad? Es una competencia del uso del lenguaje que ya poco a poco has venido adquiriendo durante toda tu formación y empiezas con describir, explicar, interpretar, predecir, organizar o intervenir. Esto ya lo habíamos dicho en el primer módulo de este curso. Ya lo tenemos acá de por qué esos son los objetivos finales. Vamos a profundizar en cada uno de ellos, ¿verdad?, para tener una visión más precisa para luego aplicar esa competencia. ¿Qué es explicar? Es un objetivo que consiste en exponer de forma sistemática el problema, así como sus causas y sus consecuencias. Podemos decir entonces tres tipos de explicación, ¿verdad?, profundizando ya lo que hemos señalado anteriormente. Explicar es establecer el porqué, la razón, o las causas o los motivos por los cuales se generó el problema. También es buscar el significado de un problema a nivel de los individuos o de la cultura o de la sociedad. La primera parte fundamentalmente orientada a la investigación cuantitativa y la última parte pues siempre considerando la investigación cualitativa como una forma también de hacer investigación, una forma válida también de hacer investigación. Y explicar es determinar las consecuencias que genera un problema en una situación o realidad determinada. Causa y consecuencia. Luego está la explicación integral, que abarcaría pues todos esos elementos combinados. Cuando hablamos ahí de motivos, ¿verdad?, la razón, las causas, los motivos. Bueno, también pueden usarse los complementarios como valores de los individuos, las creencias, sus actitudes o una combinación de ellas. Eso en el campo de las ciencias ya está bastante organizado, está bastante claro, ¿verdad? Tú puedes investigar son los valores o valores y motivos o elaborar una encuesta de valores y actitudes, pero ya sabemos que eso está en la búsqueda de buscar el origen, la causa del problema. Las modalidades de explicación
Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces se confunde por lo mismo de investigación cualitativa y cuantitativa. Entonces, vamos a decir que explicación en sentido general siempre va a ser en descubrir las relaciones o vínculos entre los fenómenos, bien por causa, bien por su consecuencia. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, por eso es que podemos hablar de dos modalidades, ¿no? O de las que ya habíamos hablado anteriormente. Hacia la estructura, hacia lo cultural, hacia lo histórico, ¿verdad? Hacia lo psicocomportamental y agregamos siempre, pues hay que tener en consideración la relacional y la vivencial. Pero insisto en esto, estamos generando una explicación, cualquiera sea la búsqueda que le estás dando, que sea la estructura, que sea el comportamiento, que sea lo vivencial. Y la explicación es dar la razón del problema y la consecuencia del problema. A eso sí tenemos que estar completamente seguros de esa consideración. Se quiere establecer una diferencia entre explicación y la comprensión, o entre explicación o interpretación. Esta es una polémica que se da en torno a lo que son los teóricos de la ciencia, los filósofos de la ciencia, los epistemólogos. Pero en este trabajo, insisto, va a ser un tratamiento indistinto, porque estamos buscando relaciones de causa o bien por consecuencias. Por eso está que no, digamos, en pocas palabras, no nos enrollemos en eso, ¿verdad? Si estás a nivel doctoral y te piden una precisión, bueno, vamos a hacerlo, pues vamos a ir hacia la epistemología y vamos a aclarar que la investigación cualitativa no explica. Pero no, yo he demostrado que en el fondo estás haciendo lo mismo, la misma operación. ¿Para qué confundir desde este punto de vista? Vamos a estudiar entonces ahora qué es predecir y cuáles son sus modalidades. Predecir es un objetivo que consiste en estimar el comportamiento futuro del problema estudiado. Ha habido siempre en la ambición del hombre ver el futuro. La ciencia no se escapa a eso. La ciencia también hace un esfuerzo para ver cuál podría ser el comportamiento de un problema, no solamente adivinarlo con cartas o con otras consideraciones, sino con el mismo pensamiento científico, con la misma metodología científica. Queremos saber si este problema que estoy investigando va a mejorar, se va a eliminar, se va a incrementar, se va a agravar en el futuro. Y bueno, hay metodología para hacer ese cálculo. Incluso se ha hablado de que hay una ciencia que se llama futurología, ¿verdad? Ya hay gente encargada de hacer predicciones con base matemática, con base estadística, ¿verdad? Y bueno, hacia esa dirección se está dirigiendo también la ciencia, no solamente hacia la explicación, hacia el pasado, hacia lo que está pasando, sino también qué podría ocurrir en el futuro. Entonces, hay dos modalidades que hemos llamado pronosticar y planificar. Pronosticar es una forma de predecir un fenómeno tal como viene comportándose. Ya has acumulado unos datos, pues has aplicado un modelo de estimación, ¿verdad? Y ver cómo podía estar el comportamiento del problema en el futuro. Por ejemplo, los médicos también pronostican cuando un paciente está grave en la UCI. Los pacientes le preguntan, ay, ¿cómo está el paciente? ¿Qué pasará? Entonces él te va a decir siempre dos cosas. Si no reacciona, ¿verdad? Es muy difícil que se recupere. Si las medicinas que le estamos suministrando, esta y aquella que son de última generación, es muy probable que el paciente mejore, ¿no es? Eso es un tipo de pronóstico. Igualmente pasaría con problemas de violencia por zonas residenciales, ¿verdad? Tú has acumulado, ¿verdad? Cierto conocimiento y poco a poco tú podías estimar, ¿verdad? Cuál sería el comportamiento inmediato, a mediano y largo plazo de ese problema de
de la violencia o de robos, etcétera, etcétera. Y está este, que es el de la planificación. Planificar es una forma de predecir un fenómeno a partir de la intervención consciente de la acción humana. Por ejemplo, planificar una empresa. Mire, el futuro también se puede calcular. El futuro, como dijo un gran escritor, el futuro no es de otro, el futuro es mío. Entonces tú puedes planificar conscientemente cómo vas a intervenir la realidad. Hace falta una empresa o tú aspiras a montar una empresa y pasa por todo lo que es el proceso de planificación. Eso es predecir también. Vamos a hablar ahora de qué es organizar y qué es intervenir. Estos dos elementos están muy vinculados porque tú en la organización vas a hacer un tipo de intervención en la realidad. No hay que tenerle miedo a esa palabra porque siempre va a ser bajo acuerdos institucionales que se va a hacer una intervención. De modo que organizar es un objetivo que consiste en la elaboración de un plan de acción concreto para iniciar procesos de conservación, renovación, innovación y cambios en las personas o instituciones o comunidades o sociedades o estados u organismos internacionales. Necesita partir de un diagnóstico que viene de insumo de lo que se ha elaborado anteriormente, ¿verdad? Uno llega siempre a las conclusiones y las recomendaciones, pero se puede estipular por el nivel educativo elaborar un quinto capítulo, que es la propuesta de organización e intervención de la realidad. Entonces, si se va a ejecutar ese objetivo, entonces tenemos que hacer una síntesis de todo lo que se ha hecho hasta llegar a las conclusiones y recomendaciones. Luego de allí empezar a hacer el plan, ¿verdad? El plan de acción, que es lo que se va a hacer propiamente, los pasos de la organización de la realidad. Y sobre esa parte, la acción propiamente de organizar e de intervenir, que consiste, ¿verdad?, en establecer la organización para realizar el plan, llevar a la práctica el plan dirigiendo al personal, los recursos y medios disponibles, luego llevar el control y la evaluación del plan, toda una secuencia, ¿verdad?, de la organización e intervención de la realidad. Cumplido el control y la evaluación, se puede realizar una retroalimentación y volver al plan original, si hay que cambiarlo, modificarlo, etc. Depende pues de las circunstancias, de los resultados que haya alcanzado. De modo tal que, bueno, si vamos a elaborar ese quinto capítulo, entonces ya estaríamos preparados pues para ver el alcance del mismo. Vamos a cerrar este punto de lo que es la explicación. Vamos a hablar de la explicación integral del problema, estableciendo causas y consecuencias. Tienes el problema, ¿verdad? Y se puede generar, ya se sabe, buscar la razón, el motivo, el porqué, etcétera, ¿verdad? Como lo hemos señalado. A eso lo vamos a llamar explicación de tipo 1. ¿Por qué? Porque esas causas van a explicar el problema, lógicamente. Y luego vamos a tener una explicación de tipo 2 de estudiar cuáles son las consecuencias o el impacto que tiene el problema en su medio ambiente. Ambas las llamamos explicación integral. Le voy a hacer las siguientes observaciones. En la tesis de pregrado, incluso maestría, incluso hasta doctorado, porque eso hay que establecerlo, la explicación tipo 1 es la más importante, porque es la que se va a poner más énfasis metodológica, la que se va a medir, la que se va a cualificar mejor, ¿verdad? Puedes investigar solo las consecuencias del problema, también es una opción, partiendo de un conocimiento ya disponible, ¿verdad? O un breve diagnóstico del problema, quedarte solo a estudiar a profundidad las consecuencias. O puedes investigar los dos tipos de explicación, y esto sería pues una explicación integral del problema. De modo tal que cuando estés haciendo la tesis,
tienes que estar consciente si vas a hacer una explicación de tipo 1, de tipo 2 o una explicación integral. Yo siempre he dicho que mientras más claro sea el objetivo es mucho mejor, porque cuando uno está colocando un objetivo, ¿verdad? Generalmente no abarca la especificidad del mismo. Yo recomiendo que hasta el punto más específico se coloque para que cuando se esté haciendo la evaluación, cuando el jurado te esté haciendo la evaluación, no haya duda de lo que hayas realizado. Vamos a explicar ahora todo lo que tenga que ver con las competencias orientadas a los procesos de la investigación. Ya tienes un dominio de los objetivos y competencias con respecto a la parte final de la investigación, a la entrega, para lo que va a estar escrito, eso es lo que yo quiero decir. Ahora nos vamos a dedicar a todo un mundo bastante interesante que te van a ir consagrando como un buen tesista y como un investigador, porque cuando vas a estar ejerciendo la profesión, ¿verdad? Vas a tener que utilizar protocolos y esto te va a ayudar mucho a esa realización. Saber diagnosticar es la competencia genérica para toda la investigación. Y es un objetivo que consiste en el estudio del estado o situación de un fenómeno en un tiempo y momento determinado. ¿Verdad? Lo que es el diagnóstico, pues diagnosticar algo es eso, no es otra cosa. Pero cuando se habla de diagnosticar es muy genérico, es muy amplio, ¿verdad? Entonces necesitamos precisar hacia objetivos más específicos para que cuando estés haciendo un diagnóstico puedes decir, bueno, el diagnóstico que voy a hacer es de este tipo, es analítico, comparativo, etcétera, pues tal como viene a continuación. Se abre todo un mundo, ¿verdad? En el proceso de la investigación, ¿verdad? Como observar, describir, analizar, sintetizar, integrar, comparar, interpretar, inferir, concluir, predecir, organizar o intervenir, evaluar, cualificar, cuantificar, calificar, criticar, crear conocimiento y la creatividad. De modo tal que este mundo es bastante interesante, pero hay que conocerlo para no confundirse. Pues vamos a continuación a explicitar todos estos objetivos. ¿Qué es observar? Observar es la captación del problema y sus relaciones tal y como se presenta en la realidad. Bueno, eso es lo que se llama acudir a la objetividad del conocimiento. La ciencia es un conocimiento objetivo. No vamos a captar lo que no está. Todo tiene que tener sus evidencias, sus pruebas. La observación puede ser externa o sin involucrarse. Es decir, como si fueras a tomar una fotografía. Más o menos esa sería la imagen. Puede haber una observación participante cuando se involucras directamente en el ambiente donde se hace el estudio. Y puedes hacer un trabajo de campo, ¿verdad? Que es más profundo que la participante, que implica la vivencia total del investigador en el ambiente donde se realiza el estudio. Bueno, el trabajo de campo es básico de todas las ciencias sociales. También se le llama trabajo etnográfico en el campo de la antropología, pero es ese involucramiento total pues, que realiza el investigador. Pero eso también ocurre para la sociología, la politología, la administración, dependiendo pues cómo te vas a acercar. Y aquí tienes las opciones de la observación. Entonces, hay que aclarar que se observa la realidad no solamente con el sentido de la vista, sino con el resto de los sentidos. Oler, escuchar, palpar. Es el caso si tú lo quieres ver
en las series o en las novelas de Conan Doyle, su famoso personaje Sherlock Holmes, donde este, este detective, cuando está observando, pues hace todas las observaciones que sean necesarias, y eso por eso que extrañaba mucho a Watson y al inspector que siempre estaba acompañándolo. De modo tal que eso también tienes que aprenderlo a hacer la observación que sean necesarias al problema, porque si no hay otras, no son necesarias, olerlo o tal, no lo vayas a hacer, por supuesto. Vamos a explicar ahora qué es describir. Describir consiste en determinar los rasgos, características y propiedades de los fenómenos o problemas. Viene siendo algo así como una fotografía, el elemento estático de una realidad o de un fenómeno, de un problema. Aquí, en lo que es describir, siempre ha habido una polémica porque se dice que la ciencia solamente describe. No, están equivocados porque hay elementos de la realidad que jamás lo va a poder abarcar la descripción. Incluso el famoso epistemólogo Mario Bunge, de origen argentino, finalmente residenciado en Canadá, llegó a decir explícitamente que el objetivo de la investigación científica es la explicación. No descartamos la descripción, pero es como un elemento que incluso los demás objetivos lo asumen. Pero podemos identificar las propiedades y características comenzando pues una investigación. Vamos a estudiar ahora qué es el análisis. El análisis es uno de los elementos centrales del proceso de investigación y consiste en descomponer o identificar las partes de un todo o situación, así como sus relaciones internas y externas. Fíjense ustedes que del análisis depende finalmente la explicación, el objetivo final de la tesis. Por eso que hay que saber muy bien distinguir entre descripción y análisis, porque en análisis, aparte de los componentes, tú vas a empezar a desmenuzar cuáles son los vínculos, las relaciones que se están observando, bien sea con respecto a las causas, bien sea con respecto a las consecuencias. El análisis es la competencia por excelencia, tanto para, ¿verdad?, investigar fenómenos o procesos de la realidad, como para investigar discursos, escritos, orales, gráficos, fílmicos, etc. Y digamos, saber analizar es una gran competencia, porque ese es el utilitis pues, de la investigación científica, visto en esos términos, ¿no? Vamos a ver una visión completa del análisis. Puedes analizar el origen del problema, su desarrollo, su estructura o composición, su situación actual y su perspectiva de un fenómeno, y vas aumentando la complejidad, una situación, un proceso, un sistema o varios sistemas. Mira la amplitud del análisis. Y es muy bueno saber que cuando estás haciéndolo, ¿verdad? Diga, bueno, de aquí nosotros vamos a hacer un análisis de la estructura y composición del problema, o de la estructura y composición que se da entre las variables involucradas. Tener en cuenta eso, porque lo que es el origen y el desarrollo tiene que ver con el abordaje de tipo histórico, como lo habíamos señalado en módulos anteriores, y saber que estás analizando bien sea fenómenos, situaciones, estos están muy parecidos, ¿verdad? Pero ya cuando son procesos generalmente vinculados a acontecimientos, ¿verdad?, de la realidad o de las instituciones, o sistemas, por ejemplo, puedes analizar el sistema educativo, el sistema económico, el sistema político, es decir, ir analizando hacia la mayor complejidad, de la más sencilla que es el fenómeno, hacia los sistemas de la realidad.
Entonces, con esto, digamos, finalizamos este módulo para seguir profundizando en el siguiente, en el análisis y los demás objetivos del proceso mismo de la investigación. Continuamos.